¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí con el maestro Alberto Isaac Correa Ramírez. Doctor, es un gusto estar con usted. Le agradecemos mucho el que haya aceptado recibirnos aquí en su casa y pues compartirnos un poquito de su intimidad. Esta entrevista que queremos hacerle, pues es para conocer a la persona que está detrás de toda esa bibliografía, detrás de toda esa carrera que ha tenido durante tantos años y que nos ha aportado a los que vamos comenzando, a los que seguimos impartiendo ciertos conocimientos en estas áreas forenses. Pues queremos saber un poquito más de usted. ¿Cómo está, don maestro? Bien, muchas gracias. Sí. El tiempo no perdona, pero seguimos adelante. Bueno, pero el tiempo le ha dado también muchas satisfacciones y creo que lo ha premiado también con muchos reconocimientos, mucho conocimiento sobre todo, y sobre todo esa inquietud y esa ayuda que directa o indirectamente en muchas ocasiones damos a las víctimas de algún delito con nuestras intervenciones periciales, y aparte pues el reconocimiento de nosotros, sus alumnos más. Qué amable, gracias. No, al contrario, maestro, muchas gracias. Queremos saber un poquito más de usted, maestro. ¿Nos podría decir cómo fue su niñez, el grupo familiar, esa situación familiar que lo encaminó a donde está ahorita? Sí, seguro que sí. Bueno, yo vengo de una familia bien integrada, de padre y madre, que en su momento se casaron por todas las leyes. Y tuve 5 hermanas, yo el único varón. Pues de hecho siempre fue muy agradable ser parte de una familia integrada y tener a mis hermanas. De las 5, desafortunadamente, pues ya murieron 3. Yo fui el segundo, una hermana mayor y las otras después que yo. Y bueno, pues vivimos en una colonia un tanto cuanto, pues, peligrosa, de cierta manera, pero nuestros padres siempre nos protegieron, nos orientaron, nos dieron la oportunidad de estudiar. En mi caso, me inscribieron en el Colegio Franco-Inglés de Padres Maristas y ahí cursé primaria, secundaria, bachillerato y luego realicé mi examen, como toda la generación, para entrar a la UNAM. Siempre llevamos una orientación vocacional. Después me di cuenta de eso, desde que estábamos en secundaria aproximadamente hasta el segundo de bachillerato, y ahí fue donde pues el sacerdote, uno encargado, nos dijo: pues tú tienes este perfil. Esto es interesante porque a mí me dijeron que tenía perfil de militar, de abogado, de antropólogo, de biólogo y del área médica. Yo siempre quise ser dentista, siempre. ¿Por qué? Porque yo veía que mi mamá me llevaba al centro de salud cercano a la casa, en la colonia Tlaxpala, allá en la Miguel Hidalgo, y veía al dentista muy limpio, al que me tenía. De cierta manera, pues, me atormentaba, ¿verdad? Porque era un tormento que le trabajaran uno con pieza de mano de baja. Pero veía el ambiente muy agradable. Y finalmente, pues me curaba de mis caries pequeñas que seguramente tenía. Entonces de ahí me nace. Y mis papás, bueno, pues ellos, cuando me preguntan qué te gustaría hacer, pues yo les dije: yo quiero ser dentista. Y me enamoré de la odontología. Entonces realizo mi examen y me da la oportunidad la UNAM de entrar a Ciudad Universitaria. En aquel entonces estaba una universidad privada cercana, pero pues por los costos, porque pues tenía 5 hermanos, éramos 6, y mi papá, mi mamá y mis abuelos maternos los apoyaban, tenían su negocio. En consecuencia, pues yo decidí ir a la universidad, ¿no? A Roma. Entonces entro y de inicio me doy cuenta de que hay mujeres que estudian. Eso también hay que puntualizar, porque yo en el Colegio Franco-Inglés éramos puros varones. Ahora ya ese Franco-Inglés de la Ciudad de México, que está en la carretera Toluca, es mixto. No obstante que tenía yo a mis hermanas, tenía a mis amiguitos, vecinos sobre todo, ¿verdad?
y el ambiente era un poco diferente. Entonces creo que tuve 3 educaciones: la educación de mi familia, la educación de la colonia y la educación del colegio Ramírez. Y eso formó mi carácter. Me gustaba mucho la lectura. Yo leía pues, revistas que en ese tiempo, pues en cualquier puesto de periódico vendían. Y de ahí me gustaba, iba yo a comprarlas. Mi abuelo tenía un negocio de botella, de revistas, de periódico, y ahí también yo me informaba y me gustaba la lectura. A veces me interesaba por unas cosas más que otras, no había definición. Pero finalmente, bueno, pues entro a la UNAM y me doy cuenta que hay compañeras. Y empezamos a trabajar, desde luego. Me fue muy bien en la UNAM. Termino y ahí en ese entonces, por lo menos no había orientación vocacional para alguna especialidad. Yo pensé en cirugía maxilofacial, como muchos han tenido ese sueño, o en periodoncia. Entonces ya decido, yo digo, pues la periodoncia me gusta, tuvo un excelente maestro. La mayoría fueron muy buenos. Entonces, conozco a una chica en un viaje que hago a Chihuahua, de regreso, y nos enamoramos. Ella venía de Chihuahua a Chihuahua, yo estuve en Ciudad Camargo, Chihuahua, y en el camión la conozco, y hicimos amistad, y me dijo que entre otras cosas, pues ella iba a la Ciudad de México a estudiar, y finalmente un día llegó a la casa, le di mi dirección, mi teléfono, no había teléfonos móviles, solo le di el teléfono de casa, y un día ya había yo concluido mi carrera, ya me había titulado incluso por tesis, fue de periodoncia, concluí mi servicio social, y bueno, pues estaba buscando yo alternativas. Poner mi consultorio, yo dije, como todos, ese sueño que tenemos los cirujanos dentistas. Y pues llega ella y nos hacemos novios. Estuvimos 2 años, es importante esto porque estuvimos 2 años de novios y finalmente nos casamos en Torreón, Coahuila. Tuve la suerte de que un día, estando en la casa de mi suegra, comiendo, íbamos a visitar, recién casados, mi esposa ya embarazada de mi primer hijo, veo un anuncio en la televisión de que va a llegar personal del Servicio Médico Forense del Distrito Federal. Entre ellos invitan a los médicos, a los químicos. Yo no sabía ni qué era criminalística, la verdad. En la Facultad de Odontología había una materia optativa que era odontología legal, recuerdo. Y como todos, pues siempre los jóvenes inquietos preguntando, ¿no? ¿Qué tal esta optativa? ¿Qué tal aquella? Y nos dicen, pues ahí en esa materia un abogado nos da la clase. Y hay que aprenderse leyes y más leyes y más leyes. Y yo dije, no, eso no me gusta. Así es de plano. Entonces son otras optativas, no me acuerdo de eso. Bueno, regresando a Torreón, pues veo un anuncio en la televisión y dice odontología forense con el maestro Óscar Lozano y Andrade, invitando a todos los médicos, químicos, personal en general, para que conozcan qué son las ciencias forenses, sobre todo las de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Me animo yo, voy. Tenía otra ventaja, que no tenía costo, ¿sí? Y bueno, pues me inscribo y veo al doctor Lozano. Y me impacta. Me impactó la medicina forense, desde luego, la química, todos los áreas que presentaron, pero sobre todo la odontología forense, yo como doctor. Entonces me acerco a él
y le digo, maestro, yo quisiera, me presento y quisiera estudiar esto. O sea, me impactó de tal manera que yo dije, esto es lo que yo quiero. Ya estaba como con la intención de irme a Monterrey, lo más cercano, de Torreón, geográficamente, y resulta que ahí había periodo 11. Yo dije, vamos, ahí estudio, ¿no? Espero que me acepten. Con el sacrificio de la familia, no sabía qué hacer. Pero yo dije, en su momento le damos trámite. Por tanto, él me dice, ¿usted de dónde es? En mi forma de hablar, de expresarme. Y le digo, yo soy de la Ciudad de México. ¿Qué está haciendo aquí? Recuerdo sus palabras. Y le dije, bueno, pues, yo soy de los que vienen a buscar el mundo al interior de nuestro público. Y dice, ¿ya lo encontró? No lo encontré. Fui a la facultad de odontología, ya había ido previamente, llevé mi currículum muy pequeñito, y al saber ellos que yo era del Distrito Federal, pues como que hubo cierto rechazo. Eso es claro, no lo sabemos. Ahora ya han cambiado mucho las cosas. Ahora ya maduro, bueno, pues ya incluso nunca he dejado de decir que yo soy de la Ciudad de México, pero que soy mexicano, ¿no? Entonces él me dice, ¿quiere estudiar esto? Sí. Me dice, pero tiene que irse al servicio médico forense, ¿sabe dónde está? Ni idea. Me dio la dirección y se lo espero en 15 días. ¿Está bien? Le dije, sí, está bien. Entonces, mi esposa, bueno, fue informada, mi suegra, mi esposa en un momento me dijo, ya me vas a dejar. Ya estaba mi hijo el más grande, pues semanas prácticamente. Y le dije, no, voy a mandar por ti. Me regresé a la casa de mis papás, me dieron un espacio, está grande la casa, y me dijeron, pues aquí puedes vivir, y pues tráete a tu esposa y a tu niño. Pero llego al servicio médico forense, y el doctor Lozano se sorprende, yo me doy cuenta. Dice, ¿qué cree, doctor? Que muchos son los que me preguntan y nadie viene a estudiar esto, salvo ustedes el primero. Tenía una secretaria odontóloga, pasante, y bueno, estaba haciendo su papel de pasante y de secretaria temporal. Y dice, pero usted es el primero. ¿Está seguro? Sí. Entonces me hizo una prueba, me bajó al anfiteatro, yo no conocía nada. Perdón, ¿esto que me comentas en el edificio de Niños Héroes? Exactamente. ¿Ciudad de México? Sí, desde luego, maestro. En Niños Héroes 102. En el antiguo edificio del Servicio Médico Forense, donde está la cola de Huatlica. Sí, bueno, es que es el Servicio Médico Forense, ¿no? Sí. Ahora es INCIFO, que está más adelante. El Instituto, sí. Perdón de interrupción. No. Entonces, pues ya me bajan al anfiteatro y hay un cuerpo semi-momificado, por no decir que momificado, y yo ya con mi bata, mis barreras de protección fundamentales que se usaban en ese momento, y me dice, a ver, hágale el autograma. Empiezo yo a revisar, tóquelo, etc. Y ve que sí tengo perfil. Después me lo dijo. Han venido también personas a trabajar cadáveres, quieren hasta recomendados, y bueno, pues huyen prácticamente, no. Y vemos que usted tiene el perfil. 1 o 2 días después me pasa con el señor director, el doctor Fernández Pérez, excelente persona, a mí me tocó y bueno, siempre fue muy amable conmigo. Tiene incluso un libro de medicina legal, de medicina forense, 2 ediciones. Y bueno, pues el doctor era muy inquieto, era muy enérgico, pero conmigo agarró cierta simpatía, porque estaba yo joven y a todo, o casi todo me decía que sí. Bueno, me decía hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y también el doctor, el maestro, me empezó a dar libros, hay que leerlos,
Todos los días tenía que bajar al anfiteatro a ver autopsias médico-legales. Me di cuenta que la anatomía era muy diferente a la que estudié yo en la Facultad de Odontología, con cadáveres ya que nos mandaban medicina, creo que todavía lo hace. Y pues ya estaban todos diseccionados y ya pues deshidratados, pues ya mal, ¿no? Realmente. Pues ahí no aprendí mucha anatomía, pero cuando entró al servicio médico forense, pues me doy cuenta de que los órganos humanos, la mayoría de cadáveres recientes, pues tienen color, tienen forma, y me enamoro también de la anatomía. El maestro llevaba los grupos que tenía en UNAM, como profesor de odontología forense. Él fue, tengo que decirlo, el segundo odontólogo forense de ese servicio médico forense. Hubo uno antes, nunca lo conocí. Su papá, el doctor Lozano Grande, era médico militar, psiquiatra forense, y muy amable también conmigo. Entonces, bueno, pues influenció al doctor Oscar Lozano a entrar al servicio médico forense. Bueno, ahí estuve. Él me dijo al principio, ¿qué tiempo viene? Le dije, pues en el que más estoy. No había un programa, no había una asignatura, y me dijo 2 años. Yo creo que en 2 años se prepara y se regresa a programa. Yo dije, sí, está bien. Ya con mi esposa en la Ciudad de México, mi familia, ¿verdad? Mi esposa pues acepta esa situación. Aclaro que nunca tuve una plaza. Que todo fue gratuito, ¿verdad? Yo no pedí ni para el camión, también no se me ocurrió, ¿verdad? Un día me dijo que si quería yo una plaza de portero, pues, del servicio médico forense. Y dije, ¿cómo de portero? ¿Sí? O sea, de portero, sí, pero nunca me dijeron que era con funciones de odontólogo forense. Eso sí, tengo que aclarar. Si no, sí lo hubiera aceptado, obvio, ¿no? Pero bueno, pues va aprendiendo uno poco a poco, no había tanta comunicación. O sea, yo no sabía más que generalidades muy escuetas de las especialidades, maestrías y doctorados. Yo sabía que había otro escalón. Pero bueno, finalmente me estuve 6 años. Después nos fuimos, es nombrado director de servicios periciales en el estado de Querétaro, y me dice, vamos, doctor. En ese tiempo estaba el maestro, el general Mario Alba, a quien le tengo también mucho respeto y mucho cariño. Ya falleció, los dos ya fallecieron. Y me dice, no se vaya, se va a quedar en el lugar del doctor Lozano. Y yo pues estaba comprometido mucho con el doctor Lozano, en el sentido de que había sido mi maestro, me abrió las puertas del servicio médico forense. Debo decir que él me dejaba hacer mucha experimentación, no había tantos protocolos. Experimentación sencilla. Le voy a nombrar uno más. Me acuerdo de los signos de Steno Luis. Entonces, esos signos, bueno, pues sabemos que pues, los ojos también tienen una descomposición y todo su contenido biológico. Y yo quería ver si, como ignorante que era, ¿verdad? Sigo siendo ignorante porque yo aplico eso de que entre más sé, entre más conozco, pues menos sé. Sí, así, me queda claro. Nunca terminamos de aprender. Nunca terminamos de aprender. No, de nadie, ¿no? Y hay áreas y ahora con la tecnología pues más. Entonces hago cortes horizontales con permiso verbal de un ojo, ¿sí? Y veo que todo está igual. Entonces, bueno, había una cierta información general donde se decía que se quedaba incluso la última escena, ¿no?, del sujeto que perdía la vida. No de eso existe, ¿no? Yo nunca vi nada de eso. Pero bueno, así empecé. Me pasaron cosas muy
pues, muy interesantes. Narro una donde, porque fue cierta y con permiso del doctor, aunque ya está en la luz, tenemos un cadáver que en un refrigerador de calidad de desconocido, nadie lo identificó, y lo íbamos a limpiar, ¿no?, para tener un esqueleto y luego reconstruir también el cráneo. Y el esqueleto utilizarlo porque también en el departamento había un antropólogo, el antropólogo Luján, que fue el primero, él sí fue el primero. Después se fue a Acapulco y no sé qué es de su vida, ya no lo volví a ver. Y había un médico legista, y yo, como todos los 4 personas. Pues un día llegan a identificar un cuerpo, y era ese, pero yo ya lo había cortado el cráneo con métodos que se utilizaban. O sea, teníamos sierras, un cerrote de costilla, y le corté a nivel del cuello, y lo empecé a limpiar, lo hervía y lo limpiaba. A mí se me hacía una cosa muy interesante, ¿no? Yo a veces lo platico en algunas clases y les daba órdenes o ocasiones. Pero era el beneficio de que queríamos hacer, de acuerdo a lo que nos señalaba el maestro, la reconstrucción escultórica facial. Yo entré en el 79. Entonces estaba el libro de Krogman, de reconstrucción escultórica facial. Ahora hay otros. Y bueno, finalmente pues, queríamos hacerla, ¿no? Y queríamos ver qué nivel de acierto teníamos con esa reconstrucción. Pero bueno, pues llega una señora y dice: vengo a buscar a tal persona, mi hermano. Sé que lo tienen aquí, ya vi las fotografías que se tomaban en blanco y negro. Ya después empezó a entrar en color, y eso lo propuso el doctor Fernández Pérez. Ese es uno de los logros que hizo. Había muchas situaciones que detenían el avance tecnológico, pero por otro lado, como tenemos esa facilidad de ejemplo, poner pues un encendedor en los gases que decían que emanaban de un cuerpo putrefacto, pues llegamos a hacerlo con algunos médicos forenses jóvenes, y antes no nos explotó en la cara, ¿verdad? Nos llenó de toda esa putrefacción. Exactamente. Bueno, entonces llega la señora y se identifica el cuerpo, pero la cabeza yo la tenía en estudio, ya casi limpia. Todo con mucho respeto, eso sí, nunca me permití, y el doctor nunca se permitió, yo lo veía, yo aprendí. Me dijo aquí, me dijo una frase: hay que ver, oír y callar. Y le entendí. Nunca vi corruptelas, me quedé claro, en ese departamento. Por lo menos, yo supongo que en otros también, no en todos. La situación es que le digo al doctor, en forma personal: doctor, ¿qué hacemos? La cabeza se la pongo. Se le pidió pues un ataúd, y el doctor me dijo: nada más que se lo tiene que llevar para cerrar, no puede haber. Así que quede claro, aquí se va a vestir, los ayudantes del anfiteatro le van a ayudar, se trae la ropa, y para que le apliquen o le practiquen los servicios funerarios. Y resulta que, bueno, pues me dice el doctor: cambien el género. Esto casi no lo he dicho yo. Entonces le dije: ¿cómo, doctor? Usted me dice que él tenía una frase, era simpaticón, además. Hay que llorarle al hueso que es, o sea, hay que dar el que es y no cambiarse. Eso es malo, de parte de la familia. Ahora ya lo manejo de forma hasta diferente, ¿no? Sé que hay que cerrar círculos con las madres buscadoras, las entiendo.
Yo entro a odontología forense y me doy cuenta que haciendo bien el trabajo ayudo o ayudamos todos nosotros a personas, pero a la vez perjudicamos sin querer a otras personas. Por eso ha habido algunos compañeros peritos, policías, ministerios públicos, pero hablando de peritos, que pues han sido pues hasta secuestrados y privados de la vida. Entonces el perfil hay que tenerlo bajo. Bueno, pues entregamos el cuerpo, ¿no? Y yo recuerdo esa frase que me dijo el doctor. No le estoy echando la culpa porque, bueno, de alguna manera yo estaba subordinado, pero también pues tenía yo la facilidad de la comunicación y de decirle yo lo voy a hacer por otra persona, simple y sencillamente. Pero lo hice. Entonces se llevaron al cuerpo. Como 1 o 2 semanas después llegó la señora queriendo hablar con el doctor. Entré y le dije a la oficina, yo lo respetaba y lo respeto mucho, y le dije, mira doctor, viene la señora que quiere hablar con usted. ¿Para qué? Le digo, ni idea. Y bueno, pues finalmente pasa, y estando yo ahí en la oficina, le dice, oiga doctor, fíjese que yo sueño a mi hermano, y dentro de los sueños me dice que le falta una parte de su cuerpo. Entonces yo me quedo viendo al maestro, ¿no? Y él se me queda viendo, y así como diciendo, cállese, ¿verdad? Todo fue en bien de la ciencia, que quede claro. No se hizo una corruptela, tal vez, o fue un error, ¿verdad? Pero finalmente sucedió eso. No, señora, ya le dio una explicación, cómo cree, etcétera, ¿no? Iba concreto, pero ya estaba, ya tenía meses el cadáver ahí en una gaveta. Entonces la refrigeración pues tiene, pues en ese entonces a más 2 grados centígrados, o sea, no a menos, si no se pone como paletas. Entonces pues fue uno de los casos así simpaticones, ¿verdad? Tal vez fuera de ética, pero necesarios para un fin técnico-científico, la reconstrucción escultórica facial, que después la realizamos finalmente, ¿no? E hicimos otras, de cráneos limpios, etc. Entonces, bueno, pues nos vamos a Querétaro, no le hago caso al maestro, al general Mario Alba Rodríguez, y me voy con el doctor Lozano. Estuve 1 año por ahí, pero yo hacía labores ya más de policía, de investigador criminal, traía un grupo especializado, me dieron la coordinación de San Juan del Río y toda la sierra, y llegamos a tener atentados, no muy graves, pero sí atentados. ¿Por qué? Porque nuestro logo decía Procuraduría Estatal, y finalmente nada fatal, pero no agradable. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a ser policía o voy a ser perito o qué, ¿no? Y me regresé al servicio médico forense. El puesto ya estaba dado, pero me recibió el doctor Mario Rodríguez. Empecé a trabajar. Perdón, ¿en Querétaro? En Querétaro dejo al doctor Lozano, él se quedó ya a vivir por allá. De hecho, su libro es de la Universidad de Querétaro, ¿no? La primera bibliografía. La primera vez, sí, lo elabora y es de la universidad de allá, imparte la asignatura. Bueno, yo me regreso al distrito y el doctor me recibe y me dice, pero ya la clase está dada y hay que volver a empezar. Yo digo, pues adelante. Me daba la oportunidad de tener mi consultorio en la tarde. Entonces ya en la Ciudad de México, otra vez en el servicio médico forense, el maestro, el doctor Mario Alba Rodríguez, general médico, que había sido del médico militar, vale la pena comentar, el jefe de anatomía, había estudiado en Alemania, hablaba alemán, inglés, francés, español, y era excelente con anatomía.
y neuroanatomía, tengo entendido. Bueno, pues me dan la oportunidad y sigo de aprendiz. ¿Sí? Sigo sin cobrar. Entonces yo me mantenía de mi consultorio, de clases incluso. Me invitan al Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría del Distrito y les digo, ¿qué asignatura les voy a dar? Sistemas de identificación. ¿A quién? A peritos, policías, ministerios públicos. Más o menos en ese entonces. Mi familia sigue creciendo. Entonces, primero nació mi hijo Isaac, ahora abuso profesional. Después nació Karina Belén, tengo que decirlo con mucho orgullo, de los 4, arquitecta, con maestría, y luego Rosita, Rosa María Emma, quien es abogada, es administradora, o sea, titulada de las dos, estudiante de psicología, no sé dónde voy a terminarlo con tantas carreras, pero bueno, con maestría también, y Diego Alberto, que estudió en el Tecnológico de aquí, una ingeniería en gerencia empresarial. O sea, mis 4 hijos, gracias a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, pero a mi esposa también, porque ella era la encargada de muchas cosas. Me los traje acá a Toluca hace aproximadamente 26 años. Pero yo estaba en la Ciudad de México con mi consultorio y bueno, en el servicio médico forense me empiezan a decir, yo ya me había dado cuenta de la falta de bibliografía. Llegaba a ver al maestro que estaba haciendo un libro, pero nunca lo terminaba. Entonces vino en mi pensamiento, ¿le digo o no le digo qué estoy haciendo? Un doctor hasta se enojó conmigo, me acuerdo. Omito su nombre. Porque él quería, médico forense, quería que hiciéramos el libro juntos, de odontología forense. En Latinoamérica no había uno. En Estados Unidos tengo entendido que había alguno. Entonces, o algunos. Ya se empezaba. El FBI, supe que fue de las penúltimas, vamos a decir, asignaturas periciales que fueron aceptadas. Estaba el doctor Levin, no sé si viva, ya estaba grande el doctor, y bueno, había otras personalidades, pero en México no había nada, en Latinoamérica. Entonces el doctor Núñez, médico forense, excelente médico, que terminó y vive en Aguascalientes, tengo entendido, fue director de periciales allá, me animó mucho. Él ya había sacado un libro de El Atlas de Medicina Legal con el doctor Mario Alba Rodríguez y el doctor Núñez, los dos coautores, tengo entendido. Entonces él me aconsejó a los solo. Y yo hice un libro, con ciertos casos, que pedí permiso. Ni un caso del doctor Lozano. Sí. No obstante, pues me dio resultados, le dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Dice, te voy a llevar a la editorial Trilles. Y me llevó, doctor, me apadrinó. Y le digo, ¿por qué lo haces, doctor? ¿Por qué lo haces, doctor? Y me dice, es que el conocimiento se debe de repartir, ¿no? Y no hay un libro de tu área, hay de medicina forense. Y hay un capítulo generalmente, si te has dado cuenta, de odontología forense, sobre todo de identificación. Entonces, pues elaboro el libro y lo llevo a la editorial Trillas, me presenta en la editorial Trillas y entrego yo el libro.
y piden asesores. Yo daba clases en la Facultad de Odontología de la Unitec, de odontología forense, porque antes estaba un patólogo y me dijo, oye Alberto, ya hablé de ti y mejor dar la clase tú, porque yo, bueno, pues soy médico y necesitan un odontólogo en odontología. Y empecé a dar la clase y me fue muy bien, 20 años. Después quitaron la asignatura Unitec. ¿Por qué? Porque había que quitar algunas asignaturas y se les ocurrió la de odontología forense, malamente. Años después tuve en la Procuraduría 2 homicidios culposos por parte de diferentes cirujanos dentistas, una cirujano dentista que se le murió un paciente, un niño, un odontopediatra, y a otro cirujano dentista que en su consultorio se le murió también un paciente. Incluso fueron mis alumnos, pero las demás generaciones se quedaron acéfalas. Un maestro dijo, y lo escuché y me lo enfrenté, porque bueno, pues ya va madurando uno en otros aspectos, dijo que yo nada más los asustaba, ¿sí? Que nada más iba a asustarlos, y no era eso, ¿no? Sino que era necesario. Comento una anécdota de Unitec. Yo daba clase de 7 a 9, no me acuerdo qué días, martes, miércoles. Y de 9 a 11 entraba un oclusionista que había estudiado en Estados Unidos, muy famoso, el primer oclusionista estudiado en Estados Unidos. Muy respetable, muy respetuoso. Pero un día que no se dio cuenta que yo estaba guardando mis cosas, él entra al salón, al aula, y dice, aquí todavía huele a cadáver. Entonces, yo nada más me reí, la verdad. Dice, ay, perdón, doctor, no, discúlpame, no le digo, no, tengas cuidado, ya sale. Cosa curiosa. Unitec tenía médico, no sé si tenía todavía médico, en odontología, que la mayoría de facultades, las 100 y tantas que tiene el país, la mayoría no tiene médico para una urgencia, una emergencia. Unitec sí lo tenía sedación y en consecuencia había una valoración como debe ser, pero por el médico. O sea, hacía la suya el odontólogo, el estudiante, de pre o de posgrado. Bueno, entonces, lo curioso, malamente del caso, es que el médico ese que cité me dice, oye Correa, éramos amigos, nos hicimos amigos. Me dice, fíjate que al doctor fulano de tal le secuestraron a su suegro y encontraron un cadáver en Puebla que se presume es él. Gente económicamente muy bien, por eso lo secuestraron, supongo yo. Entonces no sé si tú le puedas echar la mano. Me dije, sí, ¿cómo? ¿Verdad? Afortunadamente el doctor tenía los registros, o sea, tenía una formación en Unitec, fue de las primeras generaciones, se va a Estados Unidos, estudia oclusión y otras cosas y regresa. Y bueno, pues respetaba los registros. Ahora sabemos que está la norma 04 y la 03, entre otras, obligatoria para todos los clínicos, ¿no? En todos los niveles. Bueno, la situación es que le digo, me acerco a él se acerca a mí, coincidimos y le digo, ¿en qué te puedo ayudar? Y ella me dijo, pues fíjate que secuestraron a mi suegro. Y resulta que me hablaron de un cadáver que estaba en Puebla. Su esposa era odontóloga o es odontóloga, estaban jóvenes y también era profesora de Unitec. Dice, entonces fui yo, porque yo le hice una prótesis telescopiada en la arcada inferior, en los anteriores. Entonces el cadáver que me dieron no tenía nada de eso.
Entonces no era mi suelo. Y eso fue por odontología. Entonces dice, oye, ¿es eso que haces tú? Dice, es magnífico esa información, ¿no? Y dice, ahora comprendo por qué te tienen aquí. Unitec tenía una particularidad, no sé ahora, que quien daba la asignatura debe de ser especialista, ¿sí? Y cirujano dentista, obvio, o cirujano dentista y médico, dependiendo, ¿no? Entonces, pues ese reconocimiento que hizo verbal por lo menos me llenó de satisfacción. El reconocimiento, ¿no? Dice, perdóname de aquello que... No. Eso fue un chascarrillo y nada más, amigo, ¿verdad? Somos compañeros. Pero se terminó en Unitec. Bueno, regresamos al libro, lo llevo a Trillas y en Unitec propongo yo al director de Unitec, de la Facultad de Odontología, para que revise el libro. Y a otra persona, no recuerdo a quién, la verdad. Creo que hasta lo escogió Trillas. Hacen estudio de mercado, no hay libros en Latinoamérica de la asignatura. Hay que ver si está bien o no está bien el libro. Entonces, me habla el director de Unitec y me dice, pues me llegó mi libro y ya dictaminé al respecto, su libro. Y le digo, ¿y qué le pareció, doctor? Me dice que son 2 libros. Yo dije, 2 libros. No, doctor, le dije, yo nada más llevé uno. No, dice, pero son 2 temas. Ah, caray. Sí, yo así lo dije, están bien, pero son 2 temas, yo veo 2 temas. Entonces el otro asesor también dijo lo mismo. Y cuando voy a Trillas, me dicen de esa resolución. Son 2 temas, a cada cual. Pues uno es el de odontología, que le pusimos estomatología forense por el término más amplio, y el de sistemas de identificación. Un manual práctico de antropología. Así es, exactamente, maestro. Entonces, como que al principio, lo que es la ignorancia, que todavía tengo, ¿verdad? De muchas cosas, repito, pero la juventud, como que me enojo, la verdad, me da tristeza. Le platico a mi esposa que, bueno, siempre fue un apoyo moral, social, personal, y de todos los aspectos conmigo, ¿no? Y con mis hijos, que gracias a ella, pues tuvimos una bonita familia. Y ahí está la respuesta, ¿no? Se enfermó y se murió, hace 7 años aproximadamente. Entonces le platico, oye, es que son 2 libros, y me dice, magnífico. Le digo, tú también. Entonces, yo digo, bueno, qué tontito soy. Me dijo otra cosa, ¿no? Bueno, es que de pronto empieza a trabajar y se sigue, no se da cuenta, ¿no? Quizás sí. Tiene un proyecto y de pronto se desprenden ahí algunas ramas del tema que está tratando. Es correcto, maestro. ¿Qué le pasó? Creo que tú has identificado como tu servidor que la odontología nos hizo una vista de túnel, ¿verdad? Y es operatoria, endodoncia, cirugía, periodoncia. Pero cuando entra al mundo forense es un abanico de opciones. Sí. ¿Sí? Bueno, pues se publica en el libro en el 90 y me empiezan a llegar invitaciones. Se distribuye en Trillas, tiene la ventaja de que es de las pocas editoriales que todas hacen contratos, pero que cada 6 meses le dan a uno sus regalías, dependiendo del que se venda. Pero también le exigen a uno que se vaya actualizando los libros. Y bueno, así estaba antes, ahora ha cambiado un poquito porque se murió desafortunadamente, pues el dueño ya estaba grande, tengo entendido, y murió y las políticas han cambiado.
Pero sigue lo mismo, ¿no? Y sigue el estudio de campo, el estudio comercial y los asesores, ¿no? La situación es que me llegan las invitaciones. Me llega una invitación de Brasil, la primera. Yo no había salido del país. Yo quiero mucho a mi México. Yo estoy a gusto en México. Conozco Estados Unidos una vez que fui a Brasil porque subió el avión a Miami, no tengo por qué, no sé ni por qué. Bueno, por rutas, ¿no? Que tienen a Miami, de Miami a Brasil. Y de regreso igual, ¿no? Yo digo, bueno, pues es como se dice a Ciudad Juárez y luego a Chiapas, por decir algo, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán. A lo mejor es comercialización, o es comercialización. La situación es que me invitan a Manaus, al Amazonas, un estado de Brasil, sabemos que es 3-4 veces más grande que México. Y llego sin hablar portugués, pero empiezo a entenderlo. Ya estando ahí, o hablas portugués o entiendes portugués porque entiendes portugués, ¿no? Y ellos español, dicen que es portuñol. Sí, muy respetables. Hablas portugués. Así es, exactamente. Me dice la autora que me invitó, ya una señorita muy respetable, grande, Teresita Madeiros Pacheco, nada más directora del Lina Rodríguez de Brasil, quien creo que es el primero de Latinoamérica, si no es de los primeros también en el mundo, de la criogenación, del enfriamiento de los cadáveres, pero para conservación. Y muy sencilla. Entonces el horario cambia, obvio. Entonces había que desayunar para mí a las 4 de la mañana y pues eso como que no le da hambre a uno, ¿no? Pero me tenía que presentar en el comedor. Y ella me hablaba, ¿no? Para entonces ellos nos señalan con el segundo apellido. Profesor Ramírez, yo no volteaba. Ni Alberto, ni Isaac, ni Correa, ¿no? Sino Ramírez, el apellido de mi mamá, ¿no? Entonces, pues ya platicando con ella, me dice, ¿sabes por qué estás aquí, profesor? Le digo, no. Yo dije, por guapo no, ¿verdad? No creo que esté guapo. Estaba joven, tenía mi bigote, tenía pelo. Y dice, mira, en aquella mesa había varios señores, ahora como de mi edad. Dice, esos viejos tienen años y años en la odontología forense y nunca han escrito un libro como tú. Por eso estás aquí. A ver si se motivan estos viejos. Así me lo dijo, ¿eh? Y bueno, pues empezó el primer congreso internacional, nacional e internacional de odontología forense en el Brasil y el tal y tal de medicina forense. Empezaba la antropología forense a usarse y me ponen como tres conferencias y le digo, ¿y en qué la voy a dar? ¿En portugués? ¿En inglés? ¿No? ¿En español? No, en español me dice, ¿eh? Ellos te van a entender y te van a preguntar y vas a entender. Y es cierto, se entendió, ¿no? Llegué una semana antes a un super hotel bien bonito, hice un paseo. Yo siempre quise conocer el Amazonas, no sé por qué. En una comida, incluso ahí en Manaus, otra anécdota, con los médicos de Manaus y de todo el Brasil que fueron, los que fueron, claro, en un rompehielos, ¿verdad? Que se le llama, muy decente. Había en lugar de las cazuelas que usamos nosotros, caparazones de tortuga naturales. Y ahí estaban los alimentos. Entonces llegaba uno como taquiza, ¿verdad? Sí. Y no faltó quien se me acercó. Yo nada más nombré a Isaac, a Karina, en el orden de que nacieron. No había nacido Rosita y yo. Y se acercó alguien y me dio una jícara. Dice, pruébala. Yo dije, ¿y esto qué es? ¿Tiene alcohol? Y me dijo, no tiene alcohol. Le dije, no voy a poner yo todo malo. No. Entonces
Entonces lo que hice, pues ya la probé, sabía como a hierbitas, o a hierbitas, y tómatela, toma. Me dice, vas a tener un hijo o una hija muy inteligente y muy fuerte. Yo dije, bueno, son creencias que tienen. Llegó un músico, me preguntó por Pedro Infante, sí, con guitarra y tocando canciones de esa época, ¿no? Y yo dije, si supiera que ya se murió, cuando yo era niño, ¿no? Ya, hizo el último viaje. Sí, pero estaba enamorado de México, sí. Y respetuoso conmigo, ¿no? Y me tocó, ¿sí? Otra cosa que me llamó la atención es que me preguntaban por mi papá. ¿Y su papá, doctor, no va a venir? No, ¿sí? No llevé a mi esposa, desafortunadamente. ¿Por qué? Pues estaba yo pues todavía muy verde para decir, necesito otro boleto para mi esposa, ¿no? Que se lo merecía. Ya después, mientras vivió, 2 boletos, excepto a Cuba. Oye, Romecho, ahorita que comenta de su papá, yo recuerdo en una clase que tuvimos con usted acerca de los abrebocas, sí. De los que comenzó a sí, trabajar, que los patentó. Sí, cómo no. Mencionó que su papá se los había hecho, le había ayudado a formarlos, algo así, ahorita que pues de hecho me los hizo. Ah, ok. Porque tenía yo los del estuche de disección. Sí. Y pues están muy endebles. Entonces me dice, ¿qué necesitas? Mi papá no estudió ingeniería por situaciones familiares de su vida personal y de su familia, pero tenía mucha inteligencia, mi papá no es por nada. Entonces me hizo I-C, o sea, Isaac Correa, Álvarez. ¿Sí? Entonces ya hay un Isaac Correa Álvarez 2, que ya le aumenté yo, ¿sí? Pero él me los hizo de acero inoxidable. ¿De qué material? Bueno, te quiero comentar, maestro, que él me hizo mi primera unidad dental, incluso con selenoides o solenoides, tú conoces seguramente algo de eso, eléctrica, para la pieza de mano. Cuando me dijo, te voy a hacer tu unidad dental, a ver, quiero ver cómo son, yo dije, es otra cosa, papá. No te preocupes, su palabra es todo es mecánico. Él trabajaba con mi abuelo, era su mano derecha, su suegro, y después que murió, pues el negocio se vino abajo y se dedicó a hacer molduras. Y era muy hábil para muchas cosas. Estudiando odontología estaba un chihuahuense, un veracruzano, y yo en el comedor de la casa de mi papá. Recordarás que nos ponen a hacer dientes. Sí, entallado. Exactamente, en cera, ¿verdad? En cubitos de cera. Cubitos de cera. Con la espátula. La espátula de Kron, ¿verdad? Sí. Y mi papá ahí se acercó a ver. Y dice, ¿qué están haciendo? Pues dientes, ¿no? El que era más hábil era el de Veracruz. Pues él pelaba fruta y no sé, ¿verdad? Y cada que hablaba, ya te imaginas cómo. Sí, no. Sí. Hasta un día me acuerdo que ya no hablaba y le digo, ¿y ahora por qué no hablas? Cándido Libreus Bernal, quien desafortunadamente ya murió también, excelente dentista. Pues déjenme comentarle algo. Bueno, yo hace también muchísimos años que pasé ahí por el CEMEFO, que estaba la maestra doctora Fabiola Gutiérrez, sí, que recuerda también su alumna. Sí. Pues estaban esos abrebocas como parte sí. del equipo de odontología. ¿Cómo no? Nada más que les hicieron algunos orificios. Sí. Pero son esos. Sí, son los que usábamos para hacer los siguientes somatogramas. Así es. No obstante, yo pienso que qué bueno. ¿Sí? Qué bueno porque, o sea, trascendió. Mi papá colaboró también con eso, ¿no? Sí, pues fue una aportación. Es una aportación. Yo no sé hasta dónde llegó la producción, pero de que se usaron. Fue una producción casera. Y que fueron útiles en su momento. Sí, y siguen siendo útiles. Sí, les digo, porque hasta ahorita desconozco, no hace mucho tiempo que no lo puedo. Sí, muchas gracias, maestro, por tu aportación que me estás diciendo.
Ya creo que me habías comentado, y muchas gracias de veras, porque sabemos que hay otra parte, ¿no? De compañeros que es el mínimo. Compañeros porque son odontólogos, pero que lo ven diferente. Sí. La misma maestra, doctora Fabiola, me ha dicho, ¿no? Pero de eso no me quiero acordar. Te voy a leer, cuando pasemos al libro, algo que les escribí. Muy bien. Bueno, entonces me preguntaban de mi papá. Sí, le preguntaba por los abrebocas que se utilizan. No, me preguntaban por los libros en Brasil. En Brasil le preguntaban. Hasta que le dije, bueno, ¿y por qué preguntan por mi papá? Que si va a venir o no va a venir. Ya en confianza, ¿no? Empecé a tener relaciones. Llegué creo que 4 o 5 días antes, alberca, daiquiris y pláticas, y yo escuchando. Me di cuenta que a los meseros les decían mozos. Yo dije, santo Dios, eso le dice uno en México a los meseros, y capaz que... Mozo, ¿no? Bueno, son modismos también. Bueno, pues ellos se fueron prácticamente, fueron conquistados por los portugueses, ¿saben? ¿No? De otra forma. Sí. Entonces les digo, ¿por qué me preguntan por mi papá? Pues su papá es el que escribió los libros, ¿verdad? No, fui yo. ¿Es usted? Sí, joven. Y luego señalaban a los viejos. Esos viejos no han hecho nada, ¿verdad? Bueno, pues me traje por allá el DNA que me dio las hierbas de mi hija Rosita, Rosa María. Ella incluso dice que es brasileña y sí tiene algo. Sí. No, digo, no sé, ¿no? ¿Qué me dieron de tomar? Pero pues finalmente... Resultó. Sí. Okay. Y bueno, pues los libros así me decían de mi papá. Y ya se aclaró la situación. Pensando que usted iba de compañía. Así es, o representación. El autor de la bibliografía. Así. Entonces, pues bueno, me fue muy bien, quiero decir. Muy serios, muy elegantes. Tuvimos en el Teatro Principal de Manaus también una apertura y todos me trataban muy bien, sin ánimo de otra cosa. Mi participación fue excelente, todos atentos, hubo preguntas, ¿verdad? Interesantes. Empecé a ser amigos, conocí a ciertos doctores que pues fueron mis amigos ya, incluso los traje aquí a la Ciudad de México, aquí a Toluca también, a la Facultad de Odontología en algún congreso. Y pues muy bien, y seguí yendo a Brasil. Después fui a Bolivia, fui a Ecuador, a Cuba. A Cuba no llevé a mi esposa por una situación muy obvia que vi la primera vez. Iba un médico, lo recogían en una camioneta. La pobreza, ¿no? Que no hay por qué tocarla, pero sí recordarla. Es una tristeza, ¿no? Todavía sigue. Las limitaciones. Son estudiosos, ¿verdad? Tuvo un amigo excelente, Luis Toribio Suárez, no, tremendo, doctorado, de los primeros doctorados en Latinoamérica, casi como Oscar Valdés, que es el primer autor del libro de odontología forense en París, Francia, basado en el desastre del incendio. ¿Mandé? El maestro Amoedo. Amoedo y Valdés, sí, Oscar Amoedo y Valdés, sí. Prácticamente él, pues era el que seguía, ¿no? Sí. 2, 3, 4, 5 generaciones después, no era familiar, pero doctorado en bioestadística, y le aprendió unas cosas que todavía digo, y es cosa de él. Bueno, ya murió también desafortunadamente. No la llevé porque un día que nos recogía la camioneta, iba una doctora, médico, con un doctor,
no me acuerdo qué especialidad médico, y me comentó ella que se regresaba muy enojada a México. Y le dije, ¿por qué, doctor? Por la situación que vivió. Sí. Y la situación de las personas que asediaban a los caballeros. Ya no hablemos de Cuba, ¿no? Porque es triste. Espero que pronto el país hermano pronto se componga en esa situación. Sí. Pues así es, empecé a trabajar con Trillas, y de ahí nacen otros libros y otros libros, y son entre actualizaciones y otros temas nuevos, 12. ¿Sí? A veces me preguntan, ¿12? ¿Sí? Entre 12 y 14, si quieres verlo así. Y dicen... ¿Ya con la agenda? Ya con la agenda, Ah, ¿sí? El de investigación criminal también, aparte que ya fue de Trillas, ya no fue a nivel casero con el doctor Ernesto Vázquez Mejías. Es con el único que he compartido créditos al 50%. Nos compramos una impresora prácticamente, y como no la querían, el de mordedura, que acabo de tener un contacto de Costa Rica de un abogado, dijo, que quería conseguir un libro, y bueno, pues le dije a la editorial que me lo lanzó, que me aceptó, gracias a mi esposa, porque lo llevé a Trillas, y curiosamente piden el apoyo al CEMEFO, sí. Y una doctora dice que no sirve. Okay. Entonces, hay ciertas molestias mías, obvio, ¿no? Entonces yo pensé, se va a hacer el estudio y no hay de mordedura, punto, tampoco, si no hay de odontología forense, pues no hay de mordedura. Y resulta que, supe por qué, ¿no? Yo vi en los argentinos, que tengo amigos argentinos por los congresos, muy amables. Y un día le pregunté a Viñolo, un psiquiatra forense argentino, alto, muy alto, gordo. Ahora creo que está delgado. Muy amable, le gusta la música ranchera y canta como mariachi y cosas así. Y le pregunté, oye, ¿por qué se siente ser campeones del mundo de fútbol? Porque a mí me encanta el fútbol, yo jugué desde los 6 años en la primera infantil hasta los 60, ¿no? Sí, ya, ¿qué andaba haciendo ahí? Pues dando pena, ¿no? Pero no jugaba con veteranos. Bueno, se estaba estirando. Exactamente, con veteranos. Y entonces siempre he seguido el fútbol. De hecho, yo quería ser futbolista, pero mi papá me dijo, no, te vas a la universidad. Sí tuve cualidades, pero se quedaron ahí. En el franco inglés todavía tuvimos 50 años, que egresamos del bachillerato hace 2 años y tuvimos una comida. Y ya muchos murieron, otros pues ya están de sobrepeso. Bueno, pues yo, ¿verdad? Bueno, pero sigue vigente además. Sí, sigo vigente. Sí. Entonces, me dicen, ¿sabías que sí? Esto no sé, yo supongo que sí, porque no lo dijeron de mala fe. ¿Sabías que tú no te han superado como defensa central en el franco inglés, a pesar de 50 años que pasamos? ¿A poco? Sí hay defensas centrales, obvio, pero así como tú, jamás. Tú fuiste el Beckenbauer y tienes el lugar. Bueno, y sí era yo de esos rudos. Bueno, le pregunto a Viñolo y me dice lindo, Alberto. Lindo. Es muy lindo. Se cambia mundial. Son muy unidos. El equipo argentino en los congresos internacionales de México o fuera de México, en Latinoamérica. Aclaro, yo no he ido a Europa. Un día me invitaron a España. ¿Sí? Pero quedó ahí una mala invitación. Pero me dijeron, sus libros están en España, sí, porque Trillas, bien, su origen es español, y Portugal, y alguien me dijo que estaban en Alemania. Entonces, bueno, pues eso es satisfactorio.
Creo que debemos estar orgullosos los peritos forenses. Muy orgullosos porque hemos ayudado a mucha gente. Sobre todo las áreas que trabajamos de identificación. Las áreas que trabajamos tristemente de malpráctica médica, pues eso pues se perjudica a compañeros. Pero no podemos señalar, cambiar las cosas. No debemos, no somos jueces, sí, lo sabemos. Entonces, es muy honroso ser. Hubo gente, había un señor que tenía carnicerías cuando era yo clínico. No sé, tendría yo como 15, 20 años de clínico. Y me dice, oiga, ¿por qué no deja eso de los muertos? Así, ya sabes que sí, lo identifican a uno. Y ¿por qué no pone esos tornillos, los implantes empezaron? Los implantes dentales, sí. Digo, pues es que pues ya estoy yo pues bien identificado con lo que es el área forense. Me dijo, yo le pago el curso y le doy dinero mientras estudia. Era tanto mi amigo, ¿verdad? Y nos llevamos también, ya un señor más grande ya falleció. Pero me dijo, yo le pago. Si se tiene que ir a Estados Unidos o no sé a dónde, váyase. Tiene un hijo abogado, una hija y otro hijo que no estudiaron, eran muy buenos comerciantes, son muy buenos comerciantes, tienen mucha solidez económica. Y eso me dijo, pero no me convenció, porque pude haber sido implantólogo dental, pero no me llamó la atención. Yo seguía mucho a José Pepe Mujica, incluso puedes ver ahí frente a ti su fotografía de Pepe Mujica, filósofo, ¿no? De nuestra época, y siempre lo señalaban como pobre, el presidente más pobre del mundo. Y decía, no, yo soy pobre, yo soy rico, yo tengo lo necesario. Él vivía en una casita, tenía su bochito, ¿no? Y estaba casi nuevo, ¿verdad? No usaba guaruras cuando fue presidente, 12 años en la cárcel, y cada que abría la boca, y yo lo veía, tenía la oportunidad de verlo, claro, por internet, en el Facebook, etcétera, y lo sigo viendo, con unos mensajes enormes, ¿no? Decía, no, yo soy rico. Dice, fui a ver a Rockefeller en una ocasión, en Estados Unidos, 90 años Rockefeller, y todavía pensando en hacer más dinero. ¿Para qué? Y tenía razón, ¿para qué? 90 años y todavía pensando y diciendo que yo soy pobre. No, yo tengo todo lo necesario. De lo único que me arrepiento, que decía, es de no haber tenido un hijo. Guerrillero en su momento, de un grupo más peligroso que hubo en toda América, en Latinoamérica, cuando él, pero esa etapa, 12 años encerrado. Y ya, bueno, lo sigo y señala, ¿no? La sobriedad, hay que tener sobriedad. La comercialización. Como puedes ver aquí en tu casa, yo tengo lo necesario, pero yo no tengo lujos. Sigo la situación de él. Tampoco me sacrifico, yo viajo. Viajo mucho, hace poco, en Semana Santa, me di la oportunidad de ir a Manzanillo, ¿sí? A ver a una dama muy agradable. Y nos la pasamos muy bien. Y conocí Manzanillo, que había conocido yo, pero cuando era niño. Y está precioso, realmente. Peligroso, sabemos, es el estado más peligroso. Pero bueno, pues uno va de turista. Entonces, la voy a nombrar, si me permite, Tere Acosta. ¿Sí? Muy trabajadora, viuda, igual que yo, y punto, hasta ahí se acabó. Muy buenos amigos hasta ahorita.
Muy bien, maestro. Este, Pues me pasó muy a gusto, me imagino. sí, me comí muy rico, todo, ¿no? Ya, en camión voy y vengo, y bueno, pues me doy mis gustos, yo no me privo de nada, ¿no? Con los límites correspondientes, ya no corro igual, pues ya me canso cuando doy clase. Ahorita tengo un grupo aquí en la Facultad de Odontología Estatal, 3 horas seguidas, y mi cerebro sigue funcionando. Sí, Pues sigue ejercitando, maestro. sí, gracias a Dios, sí. Y la situación es que yo le decía, por ejemplo, y te comento a ti también, a la doctora Julieta Flores, que la conoces, ¿verdad? Son sus amigas, yo le digo, cuando empiece a desvariar, luego me calles y me sientas y continúas tú, ya, ¿no? Y dices, ya, maestro, hasta aquí, ¿no? Bueno, pero tiene un muy buen apoyo. Así es. Dictámenes hago, acabo de hacer la dictaminación, bueno, me contrataron para arreglar los documentos de un superconsultorio de ortodoncia, un ortodoncista que estuvo de aquí de Toluca, 5 años en Japón nada más, haciendo hasta su doctorado. Entonces me contratan y bueno, sigo trabajando, sigo produciendo. Me acaba de hablar una universidad de aquí y de entrada me dijeron, bueno, ya que platicamos, que mandé mi currículum, Yuli me recomendó 12 horas para entrar. Yo dije, a ver si las aguanto. Y de odontología, pero tiene uno la ventaja, recuerda, no tiene criminalística, pero tiene derecho y tiene medicina. Y me dicen, doctor, si ya su currículum mañana va a estar en derecho y en medicina para otras clases. Entonces, pues sigue uno produciendo y sigue haciendo de las cosas que le gustan. Pero lo principal, maestro, lo principal es que ayudamos a mucha gente. Sí, eso estoy bien orgulloso. Sí, y además sigue sembrando la semillita en los alumnos. Sí, en los alumnos, sí. Hay alumnos que ya sabes de todo, ¿no? Pero la mayoría, mira, están absorbiendo como esponja. Decía el doctor Vázquez, y tiene razón, yo quiero enseñar como un día pensé que me tenían que enseñar a mí. Y es cierto, así que hay profesores. Hay profesores que nunca han sido clínicos, nunca han dado la materia, no son peritos, y ahí están, bueno, pero hay nepotismo, también hay que decirlo. Soy muy crítico, ahora tengo Pacho el Periquito, que escribo, que mando a Facebook, y critico situaciones, alabo otras cosas, independientemente de los libros. Hay quien se enoja, hay quien me felicita. Me contrató por ahí una psicóloga, no sé qué tanto sea cierto, pero me dijo, quiero conocerlo porque me gusta mucho como yo soy psicóloga y psicoanalista y quiero, porque sí entiendo los mensajes, mando un doble, un triple mensaje. Sí, entonces, bueno, pues sigo igual, ¿no? Sí, ¿no? Pero ya más tranquilo, ya no con esos horarios que teníamos y que tienes todavía. Sí, que de pronto andamos corriendo. Así es. Por eso le agradezco mucho la invitación del día de hoy con el horario, porque para hacernos el espacio y poder llegar a No, es un placer estar con personas como tú. Gracias. Pero ahorita que tocó lo del dictamen, ¿podría comentarnos una anécdota de algún asunto que usted considere importante que pueda tocar, ¿no? Sí, claro, ¿cómo no? De relevancia que usted trae. ¿Cómo no? El caso más... Bueno, yo he visto el libro de Quirós Cuarón, el doctor Quirós Cuarón, donde se anotan mis mejores casos de Quirós Cuarón, que él los narra y una persona los escribe, que es lo mismo, ¿no? Sí. Nada más que con otro tipo de formato para hacerlo. Entonces, ya tengo en mi mente, ya empecé a escribir, pero no mis mejores casos, mis peores casos. O sea, los peores que vi, porque también me sembraron a mí, ¿no? Sí.
Un día llego a la 9ª agencia investigadora de la Ciudad de México, con el llamado de periciales, me presento con el MP, y pues ya sabes que nos tratan la mayoría bien a nosotros, ¿sí? Sí. Bien, con respeto. Qué bien, perito, ¿verdad? Ahorita, ¿no? Doctor, sí, ok. Dice, tenemos un cadáver de un niño aquí en el anfiteatro, y trae, como señalan ellos, al parecer, huellas de mordedura. Entonces, por eso le hablamos a usted. Te quiero decir que yo fui el primer perito en odontología forense de la Procuraduría. Antes fue mi maestro, pero la dejó, se fue a Querétaro, y entonces pasé a la Procuraduría del Servicio Médico Forense. Un director, odontólogo, criminalista, me invitó. Y un día llego, estando yo en el instituto, tenía yo creo que 6, 8 horas diarias en la mañana, no sé cómo le hacía, la verdad. Terminaba yo, pero mal. ¿Pero de lunes a viernes? Sí, de lunes a viernes. Y en la tarde mi consultorio. Y había una subdirectora. Y un día me hablaba, me llevaba muy bien con la señora, y muy respetable, y me dijo, quisiéramos verlo, si puede venir en la tarde, aparte de la mañana. No, doctorada en criminología. Digo, no, licenciada, la verdad no. Pues es que yo terminaba, imagínate, salía de un salón y daba una materia y luego otra, MPs, peritos, sí, no lo decían, bueno, antes no me acuerdo, geografía, luego inglés, luego historia, así, ¿no? Como que dice uno, bueno, me dijo un amigo hasta cómo freír un huevo, ahorita, ¿no? Me hablan de periciales porque se arma el departamento de odontología forense. Yo trabajé por llamado al principio de la Procuraduría, porque el maestro se fue y me dejó esa oportunidad, me hablaron. Sí, yo trabajaba. Que le pagaban uno cada 8 meses, ¿verdad? Pero le pagaba, finalmente, se lo juntaba. Era un ahorro, vamos a decir. Me habla el director de periciales, omito su nombre, en aquel entonces cirujano dentista él, también, con maestría en criminalística, bueno, ha tenido buenos puestos. Y cuando llego, mi esposa me insiste, yo no voy a ir, porque hicieron el departamento y no, se les olvidó que yo fui el que trabajaba toda la ciudad, porque trabajaba, maestro, toda la ciudad, y a la hora que fuera, tenía que dejar mi consultorio. En una ocasión, bueno, me dicen, estaban en su consultorio, si ahorita vamos, y me llevan como a 11 sujetos por homicidio y con huellas de mordedura y cadáver, en mi consultorio, en mi casa abajo, ¿sí? Y pues así, pues lo tenía que trabajar, ¿no? Bueno. Entonces, no le llevaron también el cadáver, ¿no? Me llevaron también el cadáver. Bueno, la situación es que termino con el doctor, llego y veo que hay varias personas, los caballeros, con él. Antes me hablaba de usted, ahora ya como director de tú, pero es lo de menos. Oye, doctor, que te estaba invitando para que nos des un curso de odontología forense. Y aquí a todos mis peritos que no saben nada. Delante de ellos. Y yo me quedo así con los estudiantes. Yo dije, estos ya se enojaron. Sí. Está bien que no sepan, pero que decirse los que no sepan duele. Porque más bien hay que reconocer, no sé. Yo digo, en la vida es sí, no o no sé. Así, de fácil. Porque también es válido, no sé. Punto. Y le digo, ¿dónde va a ser el curso? En Ciudad Universitaria. Había gente de UNAM, en la Facultad de Odontología. ¿Qué días? Los sábados estaba yo en el instituto. Sí, puedo. Estaba el doctor nombrado hace rato, también ahí. ¿Cuántas horas van a ser? Pues tantas horas se te va a pagar, pues horas. Está bien. Ok. Y bueno, vamos a ver una cosa. ¿Cómo es posible que me invites a darles curso a tus peritos? No les dije que no sabían, que él dijo que no sabían. Él lo dijo.
pero yo no soy perito. Y volteé a ver al doctor que mencionamos hace rato, que emitimos en él, y le dice, dale una plaza al doctor. Pero yo tengo clases en el instituto por llamado. Le dije, bueno, pero quiero ver, quiero firmar. Y sí me dieron la plaza. ¿Sí? Por eso entré a la Procuraduría. Ah, pero me hicieron el examen, ¿eh? Eso es lo de menos. ¿Y quién elaboró el examen? Yo. ¿Y sabes sobre qué lo hicieron? Sobre mis libros. Me imagino. Y nada más para molestarme, al lado que entramos con uno, todavía me ve y no soy santo de su devoción, cosa que no me quita el sueño, ¿no? Ni la tranquilidad. Entonces, bueno, así entré a la Procuraduría. Y fui a dar clase a la Facultad de Odontología, ya estaban los libros ahí en la biblioteca, los vi. Yo dije, excelente, ¿verdad? Y empecé con la introducción, y efectivamente tenía razón el director, aquí no sabían nada, pero ya eran peritos en odontología forense. Y ok, y les hice algunas dinámicas que no les gustaron, pero las tuvieron que hacer. Y luego ya terminaron mis horas, creo que fueron 2 sesiones. Y luego se me acerca ese doctor, que era el coordinador, y me dice, oye doctor, ¿no puedes venir otras 2 o 3 sesiones? ¿Cómo? Sí. O sea, no tenían profesores realmente, o tenían de otras áreas. Y me dice, pero, y le digo, ¿qué temas? Lo que me contestó me sorprendió, porque me dijo, lo que quieras. Yo dije, ¿cómo que lo que yo quiera? De odontología forense, obvio, ¿no? Sí, lo que tú quieras, o sea, ni idea. Y di el curso, y dieron diplomas y todo, ¿no? Creo que a mí no me dieron, pero bueno, pues era lo de menos, ¿no? Ya tenía yo algunos hasta de Latinoamérica. Entonces, bueno, pues así sucedió ese aspecto. Pero en relación al caso, el MP me dice, está en el anfiteatro, doctor, y paso, yo solo. No nos prestaban más que un rollo. Recordarás quién era el jefe, no sé si lo conociste, muy celoso, ¿no? Y lo ocupas, ¿eh? Y si no lo ocupas todo, no lo traes, y que un rollo, yo decía, santo Dios, ¿verdad? Como si costara millones de pesos en aquel entonces, o como si uno fuera realmente pillo, no sé, ¿no? También había cada personaje, ¿verdad? Pero yo dije, a mí no me van a poner obstáculos, se me los puedo jugar a brincar. Entonces, bueno, llegué con mi rollo, mi cámara, desde luego, una reflex, todavía la tengo ahí, que ya no se utilizan, es otra cosa, ¿no? Ya la tengo de recuerdo. Entonces entro al anfiteatro y no veo a nadie. Y me salgo y le digo, no está, no hay nada. Ahí está, doctor. ¿Cómo que no está? Lo acaban de meter. Un niño, ya entré. Y no veo nada. Y me salgo y le digo, no está. ¿Cómo no está? Y ya sabes que si no está, se roban un cadáver, pues adiós MP, también lo consignan, ¿no? Y hasta los peritos y policías y todo, ¿no? Con esa probabilidad. Y que se paran y dice, a ver, vamos a ver. Dice, ahí está, ¿no lo estás viendo? Una cosita chiquita. Yo le entendí 10 años y era 10 meses. Entonces lo destapo y era un niño. Leo parte de la averiguación previa, lo priva de la vida el papá. Traía 11 huellas de mordedura por celotipia, según los antecedentes, y drogadicción. Hice el estudio, desde luego, tomé las fotografías. Ese caso me impactó más por todos los antecedentes que pueda haber del ser humano, ¿no? Que como en vida se puedan hacer esas cosas con un bebé de 10 meses que no tiene la razón de nada, de mala, ¿no? O sea, dice uno, no.
Eso fue de los casos, aparte del que te digo de la cabeza, ¿no? De mayor impacto. De impacto, sí me impactó y todavía lo recuerdo y todavía lo señalo, ¿no? Y otro es las exhumaciones, ¿sí? Tú sabes que las exhumaciones es una situación dantesca. En el Panteón Civil Dolores, la primera que hicimos fue privada, porque nadie la quería hacer en el CEMEFO y en la Procuraduría. Entonces, todavía estando el doctor Lozano, me dijo, ¿usted? O no sé si fue el antropólogo Luján, no recuerdo bien la época, pero me dijo, ¿usted? Aquí el doctor, a lo mejor. Y ya lo hice en forma privada. Nada más que les dije, ellos tienen que hacer los documentos y sacamos de fosa común a un sujeto, ¿no? El sujeto número 20. Pero había sujetos que no tenían ni cabeza. Había productos de abortos a término y piernas, brazos, etc. Entonces no usaban incluso los del panteón, los panteoneros, con todo respeto que se juega la vida, pero no es culpa mía, ni de los peritos, obvio, ni en todo caso del MP. No iba al MP, traían los permisos, etc. Le cobraron a la familia, obvio. No fueron los bomberos, ahora llaman bomberos, y resulta que fue impresionante. Incluso cuando terminamos nos quitamos las batas, las guardamos, ¿verdad? En un contenedor exprofeso que teníamos, que llevamos, y luego ya que nos cambiamos, pues traían nuestra ropa abajo, se acercaban hasta los perros, eso es que hasta el olor se le queda a uno, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces iba yo en el metro? Cuando me jubilé me preguntaron que entregara yo el coche, les dije, ¿cuál coche? El que trae, el mío. Dice, ¿qué no tiene coche? ¿No le dieron coche? Nunca me dieron coche, le dije, no. Entonces, ¿en qué se transportan? En el metro. Pero yo no tenía, o sea, yo dije, jamás me voy a quejar, ¿no? O sea, yo voy a hacer mi trabajo. La vocación. La vocación, el perfil. Entonces eso tiene como, de alguna manera, una respuesta, la tranquilidad. Ver a mis hijos, ahora mis nietos también, ¿no? Tengo una nieta, tengo 3 nietos, y bueno, pues lo único que siento pues, es que pues, soy viudo, ¿no? También, porque no fue fácil. Eso, aparte de la pandemia, bueno, pues, y aparte de que murieron 3 de mis 5 hermanas, mi papá y mi mamá murieron, pero bueno, pues, uno como que se da cuenta, ¿no? Pues ya están grandes y algún día se van a ir, pero mis hermanas, pero mi esposa, pues eso, ¿no? Pero los casos, esos son más pesados. Tuve casos federales muy graves, ¿sí? Recordarás o sabes que nosotros apoyábamos al Estado de México, a todos los estados, es más, y los casos federales, porque servicios periciales que antes, ahora no, ahora tienen unas superoficinas en la Fiscalía General de la República. Pues era una oficina. Entonces el maestro actuaba, o yo también. Y tuve casos federales. El otro día me brinqué, cuando me mandaron a 29, te recordarás, ¿no? A Estados Unidos, nuestra presidenta, con todo respeto, Sheinbaum, y nuestro, porque soy mexicano, ¿no? Fiscal General de la República, con el equipo de seguridad, mandaron a 12. Y yo hice algunos dictámenes. Entonces, pero esos ya ni me acuerdo. Pues esperemos que pues siga con esos trabajos, con esa importancia, maestro. Sí. La verdad, me gustaría, si nos da la oportunidad más adelante, cuando tenga ya su nuevo libro de mis peores casos, igual si nos, ya sé que nos apoya con sus conferencias, clases, Qué amables. entonces próximos al
los congresos que tenemos en puerta, ya le estaremos haciendo una invitación. Gracias, con Y todos. pues por el momento pues yo le agradezco mucho su tiempo, ahora sí que recibirnos, abrirnos las puertas de su casa y compartir todas esas experiencias que todavía faltan muchas más, ¿no? Sí. Entonces también yo creo que ese va a ser otro libro, ¿no? Como decía, son dos Sí. libros, ¿no? Sí, sí. Entonces es un libro aparte. Sí. Sí, y también me estaba comentando del nuevo libro de Derecho. Derecho médico odontológico. No sé si quiera mostrarlo. Sí, ¿no? Es este. De hecho, el título original era el libro rojo del Derecho médico odontológico basado en hechos reales. Okay. Nada más que Trillas tiene una política y soy respetuoso de ella. Este libro me costó 3 años no hacerlo, sino que saliera 3 o 4 años, porque muere el señor Trillas y en la base hay una serie de complicaciones y se tardan, se lo dan a un editor, a una editora y no lo trabaja. Entonces lo tenían abandonado y yo insiste, hasta que me toca una licenciada en Filosofía y Letras y yo me pregunto qué sabe de estos temas. Nada. Sí. No supe quién recibió el libro para hacer el estudio del mercado. Yo sé que hay libros de derecho médico simple y sencillamente, o sea, para los médicos, pero libro de derecho médico odontológico no lo hay. Yo hice un estudio directo e indirecto y no lo hay. Entonces esa situación pues me motivó todavía más, pero es de los que más no trabajo, porque sí da trabajo, esto no es fácil, ¿no? A mí me dicen, yo quiero hacer un libro, pues ponte a hacerlo. No, ¿y cómo lo hago? Bueno, pues casi quieren que les dé una receta de cocina, ¿no? Pero pues hay que escribir, yo aprendí con las lecturas aquellas que hacía de niño. Y bueno, alguien me dijo, un compañero de Franco Inglés, que es dentista, dice, es que igual tienes un don, Correa. Pues igual y sí, ¿no? Y se aprovecha. Nuestra exdirectora, recordarás, la doctora Maura, cuando ella se jubila, yo también me jubilo, nos jubilamos casi todas las cabezas al mismo tiempo, de periciales, y le digo, no sé qué voy a hacer. Dice, ¿cómo que qué va a hacer? Usted da clases y escribe. Yo dije, sí, estoy. Es muy sabia la doctora, ¿eh? Yo la aprecio mucho, todavía tenemos comunicación. Bueno, el libro, no sé qué tiempo tenga, no lo voy a leer todo. Lo que no tiene son las normas oficiales, la 013, la 04, la 087, la Ley General de Salud, que pudieran estar aquí, aclaro. Pero era inútil yo transcribir eso, no me gusta. Total, sí transcribí algunas leyes, pero no voy a transcribir, estaría así, ¿no? De grueso, lo triple. Pero eso no viene aquí, pero lo cito. Sí, usted lo cita, pero ya está la cita para consultar. Así es correcto. Entonces, este libro es crítico, aquí tengo casos. Yo critico mucho la educación de odontología y en otros lugares, criminalística. Me he encontrado con doctorados en los cuales no va la gente y al término me dan la lista, pero no la puedo firmar. Nada más tengo que poner las calificaciones. Entonces, si ellos la cambian, ¡pum!, se acabó. Y la cambian. Doctorados que no cursan. Dejé de recibir invitaciones de 2 universidades del norte. Una en Zacatecas, una privada, y otra es maestría, y otra en en Sonora, un doctorado, porque yo me puse
Me dan el reglamento, yo sigo el reglamento, porque siempre pido el reglamento, aparte del programa, ¿no? A veces el programa era una bolita, ¿no? Y me dijo un alumno, yo soy químico y me dan el programa, lo aviento y hago el mío, ¿no? Y tiene razón, ¿no? El químico sabe química. Entonces, bueno, pues en mi caso, pues aplicando sistemas de identificación, criminalística, incluso hasta medicina forense, ¿no? Lo básico. Tengo mucho material todavía, obvio, odontología forense. Entonces, ¿cómo es posible que no vayan a clase y luego tengan su doctorado? Es increíble, ¿no? La educación debe de cambiar en México. Aquí lo cito, y cito casos de universidades, a veces con nombre, no les falta la dirección, ¿eh? Ahí. Entonces hay nepotismo, hay maestros que no saben la asignatura, hay maestros de tiempo completo. Los maestros de tiempo completo y los investigadores, yo me pregunto, ¿qué investigan? Un día le dije a mi mamá, vivía mi mamá, me gustaría ver alguna investigación de esta área, que ya las hay en otros países. Y me dice, ¿qué investigan? O sea, ella no entendía, porque ella pues era más de casa. Pero yo lo veo en el área de odontología, ya con doctorados. Doctorados en enseñanza también. Que cómo pasaron, pues imagínate nada más, ¿no? Con algún trabajito, no sé, ¿verdad? Yo tengo dos compañeras que dan la asignatura y realmente ayer, el lunes que tuve clase, llegó una invitada de un alumno y le digo, ¿a quién te da clase? Ya me dijo, no, fulano, ¿verdad? ¿Y cómo lleva la clase? Nos deja transcribir de su libro en un documento, ¿verdad? Para leerlo, para entregarlo. Eso es dar clase, yo me pregunto. Yo aprendí de dar clases, uno, el principal emisor. Claro, se necesita el intercambio, a esto. Pero también trae cosas importantes. Trae 10 capítulos, y dentro de ellos viene lo que es iatrogenia, lo que es malpráctica médica, sus ramas. Está también lo que es una guía para saber si el cirujano dentista está siendo demandado por cualquier otra área. Los medios de solución, hablo de la autotutela, de la autocomposición, de la heterocomposición. Resulta que esa vista de túnel que tenemos los odontólogos cuando salimos de una facultad es de dentistas, nada más. Y dicen, es dentista, es dentista, es dentista. Y cuando entra uno al área forense, se le abre el mundo. Y si sigue estudiando, pues se abre el mundo. Y ahí es cuando uno dice, no sé nada, caray, ¿no? Pero voy a enseñar lo que yo sí sé bien. Entonces ahí viene en el libro muchas críticas, pero enseña también, aporto. Eso es lo principal. Sigo aportando, creo yo, ¿verdad? Cosas que no he visto escritas para el odontólogo. Casos de derechos humanos también. En la Facultad de Odontología, donde doy clase, aquí me comentan las alumnas, porque como que uno se hace el padrino, ¿verdad? De ellas. O el abuelo, si queremos verlo así, aparte de eso. Resulta que dicen que llega un paciente, lo empieza a atender la alumna, y llega una doctora, y el señor pues no se ha bañado, tiene huele feo, ¿verdad? Y la doctora se pone mal y lo corre, lo manda a que se bañe. O sea, no le da un trato humano, de derechos humanos, ¿sí? No sé, tal vez de otra manera decirle, ¿no? Nada más, y hacerle, él va a que le trate en su boca. Imagínate un dolor. A mí ya me dolió una muela el otro día, ¿sí? Ya tengo unos meses. Ya supe qué es eso.
Sí, desafortunadamente. Yo traigo aquí una lentejuela dental y un microchip para identificación. Aparte de que el doctor Vázquez pues, tiene mi autograma, mis fotografías, ¿no? Etc. Entonces, sabemos que la boca puede servir para muchas cosas, pero hasta para quitar un dolor, y lo corre. Y lo peor del caso es que el señor sale y empieza a llorar. Y la doctora, triunfante. O sea, ni idea de lo que son los derechos humanos. Entonces la cito aquí, me permito citarla, para ver si realmente le entra el rayo de luz a ella y a todos los demás. Porque el paciente, así como el denunciante, o hasta el mismo denunciado, hay que tratarlo bien, porque uno no es juez. Entonces, este es para el odontólogo general, para el odontólogo especialista, el cirujano maxilofacial, ¿verdad? Yo tengo un sobrino que es cirujano bucal y da cursos, pero no da nada de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es la malpráctica médica? Las 4 ramas. Estas son ya, pues yo las aprendí en Brasil y luego, bueno, pues ya las empecé a tratar. Incluso el doctor Moisés, abogado del INACIPE, que fue su procurador, un día me invitó a un congreso y vi ese tema y me dijo, ¿dónde lo aprendió? Oiga, eso está bien, me dijo. Le digo, lo aprendí en Brasil. Ah, caray. Dice, yo lo aprendí en Alemania. Él estudió su doctorado en Alemania. Entonces, no estoy mal, entonces hay que darlo a conocer. ¿Sí? Muy bien. Eso es el resumen. Algún otro día, bueno, pues hablaremos más acerca de eso. Bueno, pues maestro, le agradezco mucho su tiempo, sus anécdotas. Gracias. Así que compartimos un poquito de lo que es el doctor Alberto Isaac Correa Ramírez. Gracias. Y ya tenemos un poquito más de información aparte de la bibliografía que ha aportado para la educación.